Y ahí estamos. Ale, este tiempo es tuyo. Bueno, muy bien. Buenas noches a todos. La semana pasada no nos pudimos conectar porque hubo una actividad especial, pero fuera de eso vamos a seguir manteniendo las reuniones de los miércoles y la dinámica es ver las lecciones del día siguiente en adelante, porque si ustedes tienen el grupo hoy ya posiblemente lo hayan tenido y si no, no hay mucho margen para aprovechar lo que vemos. Eh, la semana que nos toca es una semana muy interesante con algunos temas. Arrancamos difícil. Arrancamos con un tema difícil porque lo que plantea la primera lección es, eh, claro, el título es muy amable, dice Dios nunca te abandona, pero justamente te lo plantea en la situación donde uno pierde seres queridos. Eh, y uno los puede perder por muchas razones, por muerte, por viaje, por distancia, por peleas. Eh, Uno a veces, no solamente es por muerte que uno pierde familiares, sino a veces por peleas, por distancias y uno lo puede ampliar de esa manera, cosa que no sea tan el golpe tan directo. Eh, Porque acá sepamos, se lo digo siempre, pero una vez más, sepamos elegir los temas. Si realmente del grupo surge este tema, está muy bien. Si ustedes ven que el grupo está tranquilo y estable emocionalmente, está muy bien hablar de este tema. Si alguno está pasando por alguna situación y no lo toquemos, hagamos lo posible por evitarlo, para no dañar. Y lo que plantea la lección es parte de esta idea de que eh, muchas veces nos sentimos solos. ¿Por qué? Porque le ponemos demasiado peso a las relaciones personales. Entonces, como le ponemos demasiado peso a las relaciones personales, esperamos demasiado de una persona, entonces cuando perdemos a esa persona se nos descalabra todo. Eh, y la gran, para empezar por el final, digamos, la lección al final lo que te dice es, bueno, haz el ejercicio de cimentar tu confianza, cimentar tu personalidad, cimentar tu alegría en Dios. Eh, Ese sería el cierre de la lección. Y después habla de, no sé cómo explicarlo, eh, porque decir beneficios suena muy feo en esta situación, pero hay aprendizajes que uno sí, esa por ahí sería la mejor palabra, es aprendizajes que uno puede hacer en medio de estas situaciones de dolor. ¿Qué aprendizaje puede hacer uno? Y desarrollar el músculo espiritual, o sea, justamente volver a reconectarse con Dios, volver a tener fe, volver a tener confianza, volver a tener esperanza, pensar que, especialmente si uno, el ser querido, partido con el Señor, entonces uno desarrolla un músculo espiritual que por ahí lo tenía sin ejercitar. Te pone a prueba la resiliencia, o sea, te permite de alguna manera seguir adelante con este problema, cosa que te va a permitir, porque problemas van a haber siempre, entonces este problema te va a permitir enfrentar los problemas que vengan más adelante. Y por último te demuestra el alcance del poder de Dios, porque uno en definitiva en estas situaciones de dolor, uno en algún momento mira la situación y dice yo no hubiera pasado esto, no estaría pasando esto sin la ayuda del Señor. Eh, y una de las cosas que recuerda acá es que Jesús en medio de la tempestad en el mar de Galilea le dijo simplemente a la tempestad silencio, cálmate, y trajo paz. Tormentas vamos a pasar y en algún momento por la gracia de Dios, Dios
apaga esas tormentas. Eh, no es que uno no siga sintiendo por ahí tristeza, no es que uno no sienta dolor, no es que uno no sienta pérdida, pero ese dolor tan intenso en algún momento hace clic y eso es la obra del Señor. Esta es la lección dura de la semana. Sepan cuándo y cómo compartirla si la quieren compartir. La lección siguiente es mucho más interesante porque lo que plantea es que habla del crecimiento y plantea el crecimiento en términos grupales, porque uno muchas veces se plantea el crecimiento en términos pura y exclusivamente individuales. Uno se plantea cómo puedo crecer yo, cómo puedo mejorar yo, qué puedo hacer yo, qué estrategia puedo tomar para crecer mejor. Y uno a veces no capta que uno realmente crece en grupo. Es el roce con otras personas. Proverbios dice el hierro con hierro se afila y el hombre con el hombre. Y esta es la estrategia de Dios, hacer que aprendamos en conjunto porque no dejamos de ser en parte niños. ¿Y cómo aprendemos? Y aprendemos imitando, aprendemos viendo, aprendemos escuchando, aprendemos practicando y escuchando el consejo de uno, de otro. Eh, Todos hicimos primaria, secundaria y sabemos que en algún punto hay profesores que tuvimos que para nosotros no sirvieron para nada. Eh, es así, por ahí era un buen profesor, pero yo no congeniaba con ese profesor y a mí no me servía. ¿Cómo aprendí? Porque un compañero me lo explicó. Y eso pasa en la iglesia también. Hay veces que uno no termina de entender lo que te dice un líder, lo que te dice otro, y cuando te lo dice un hermano que está sentado en el banco de al lado o alguien compartiendo una charla ahí en el buffet, uno cae y entiende las cosas. Eh, y se aprende en grupo eh, y se madura en grupo, porque cuando uno se centra en lo individual, uno piensa que sabe y se cree el mejor hasta que trata de hacer las cosas y, claro, fracasa. ¿Cómo aprende uno a orar? Orando. ¿Cómo aprendes a orar? Y escuchando a otros orar y que otros te escuchen orar. Y por ahí alguno que te diga, che, la próxima vez 15 minutos menos la oración. Eh, Así se aprende. No hay otra manera. ¿Cómo aprendes a exponer un texto? ¿Cómo aprendes a predicar? ¿Cómo aprendes a enseñar? Haciéndolo en el grupo, viendo a otros. Y la única manera de realmente madurar es hacerlo en grupo, en conjunto. No hay otra manera. Eh, la clase siguiente, la práctica del dominio propio, y tiene el planteo que siempre es el pastor Rizo, ¿no? Eh, ¿Por qué pecamos? Eh, Porque acá habla de dominio propio y trata de evitar el pecado, pero ¿por qué pecamos? Y porque pecar es lindo, nos gusta. Ahora, ¿qué es lo que nos lleva a pecar? Veamos tres pasos. Y los dos son perfectamente naturales. ¿Por qué uno peca? Porque hay deseos naturales. El deseo natural es bueno. Entonces partimos de una situación que es buena, entonces uno se puede dejar engañar, pero el deseo primario es normal, natural y bueno. Y como hay un deseo, uno que busca una gratificación de ese deseo. ¿Está mal? No, perfecto. Uno tiene que satisfacer el hambre, satisfacer la sed, todas las necesidades de la vida. ¿Cuál es el problema? El apuro, la inmediatez, lo quiero ya. Entonces uno toma atajos y es ahí donde está el error. Es no seguir las reglas del juego, hacer trampa, usar al otro, y ahí en eso consiste realmente el pecado. Pero el pecado
nos gusta porque es claro, satisface una necesidad real y no hay que negar esas necesidades, no hay que irse al extremo de no comer, no tomar, no hablar con la gente, no escuchar música, empezar a hacer esa lista larga de no. Y entonces, claro, uno va teniendo más necesidades, está metiéndole más presión a la olla y la olla, pobrecita, en algún momento explota. Y no es culpa de la olla, es culpa de que la estuvimos cerrando y cerrando. Entonces uno tiene que saber administrar las cosas, pero siempre pensar en esto, ¿no? En que hay un mañana y hay un pasado mañana. Entonces, las decisiones que voy a tomar, que las decisiones que Alejandro toma hoy, que no le arruinen la vida al Alejandro de mañana. Porque el Alejandro de mañana soy yo también. Entonces tengo que respetar a ese Alejandro que va a vivir mañana y cuidarlo. Entonces, ahí pasa el gran tema. Y acá lo que pone en el centro de la exposición es que dice que la única manera de hacerlo, esto, tener el dominio propio, es convirtiendo la palabra de Dios en tu código de conducta. Entonces, está bien tener un deseo, está bien buscar gratificar ese deseo, pero tengo que jugar el partido con las reglas del partido. ¿Y cómo conozco la regla del partido? Conociendo el plan de Dios, conociendo la intención de Dios, conociendo el corazón de Dios. Y entonces yo ahí voy a empezar a buscar estrategias y, y formas lícitas para conseguir lo que Dios puso en nosotros, que es natural. Y ahora empezamos una serie que la vamos a terminar la semana que viene, que es en general sobre los nombres de Dios. Trata los grandes títulos que la Biblia misma le pone a Dios y trata de desmenuzar un poco cómo nos relacionamos con Dios, y es interesante hacerlo de esta manera porque uno en general es muy limitado en su idea de Dios. Entonces uno tiene esta idea de que, bueno, Dios da, entonces yo pido y Dios me da y listo. Entonces Dios es el dador, pero acá hay algunos temas que hablan de eso, pero te lo enriquece más y te dan distintas facetas, y uno empieza a conocer más a ese Dios y uno va entendiendo que ese Dios es más grande. Y eso está buenísimo. La primera lección habla de Jehová Jireh, que es lo que dijo Abraham a Isaac cuando lo estaba por sacrificar. Isaac iba subiendo a la montaña, veía todo preparado, pero le faltaba el cordero, y ya uno entenderá que la pregunta le hizo con gran preocupación: ¿y dónde está el cordero, papá? Y la respuesta es Dios proveerá. Y al final Dios proveyó. Y esta idea de que Dios provee y provee o sea, el cordero no lo tenían de antes. Dios no le hizo aparecer de la nada un cordero antes de salir de viaje. Dios no hizo que encontraran un cordero perdido de camino. Dios no hizo que encontraran el cordero mientras iban subiendo ellos dos la montaña, porque dejaron a los sirvientes atrás. Lo encontró justo cuando estaba por sacrificar al hijo, en el momento justo. Y fíjense que esta forma de actuar de Dios es la misma en toda la Biblia. El pueblo de Israel, que tenía el maná cada día, querían guardar para mañana, no les servía para nada. Jesús en el Padre Nuestro nos recuerda que pidamos por el pan de cada día. Y después Jesús mismo, ampliando por esta idea de las necesidades y la preocupación por las necesidades, decía, bueno, a cada día le alcanza, le basta su propio afán. Entonces, no nos preocupemos por de acá 10 años, de acá 5 años, de acá el año que viene. Aparte estamos en Argentina. ¿Qué sabemos lo que va a pasar dentro el mes que viene? Es un país de sorpresas, entonces estamos bien hoy,
tenemos las cosas listas como para mañana, genial, seamos agradecidos y se acabó. Eh, y esta idea de Jehová Jireh, esa idea de confiar en Dios y no esperar eh, el super éxito, no ponerse ansioso y no pelearme con Dios porque no tengo la casa en el country, porque no tengo el último auto. Esas no son preocupaciones importantes. Tengo comida, tengo techo, listo, ser agradecido. Y mañana, bueno, mañana veré si puedo mejorar algo. La lección siguiente, con esto de los nombres de Dios, habla de Jehová es mi estandarte, y lo plantea en el sentido de qué es lo que puedo esperar de Dios. Jehová es mi estandarte era justamente cuando iban a salir a la batalla. Jehová es mi estandarte se recuerda siempre en un momento de conflicto, especialmente ante un enemigo muy poderoso. Y Jehová es mi estandarte, es esta idea de que el Señor es nuestro guerrero, Él pelea las batallas no son tuyas, no te pongas ansioso, vos no vas a arreglar las cosas, hay un Salvador del mundo, no sos vos, no te preocupes, eh, y que en definitiva Dios es más poderoso y Dios es más grande que los problemas y que Él va a resolver las cosas. Yo me anoté acá una serie de textos que hablan de estarse quietos, justamente porque Dios va a pelear las batallas. Tenemos, por ejemplo, Segunda de Corintios 20, del 17 al 22, tenemos el Salmo 46:10, tenemos Éxodo 14, del 13 al 14, tenemos Job 37:14. Entonces también vemos que esta idea de quédate quieto y mira lo que está por hacer Dios. Simplemente, lo único que pide Dios. Es interesante que la lección siguiente plantea exactamente lo mismo, pero cambia el ángulo de la cámara. En lugar de mostrar lo que hace Dios, muestra lo que se puede esperar de uno. Y sigue con el tema de Jehová es mi estandarte. Entonces, si Jehová es mi estandarte y Dios pelea mis batallas y Dios es el que tiene que hacer las cosas y yo tengo que esperar, ay, ay, ay. Tengo el gran problema de la espera, la ansiedad, los nervios, la gana de meter yo algo, y eso es lo que plantea esta lección. Y lo que plantea esta lección es estrategias para quedarme tranquilo o quedarme quieto y no arruinar las cosas que está haciendo Dios con mi ansiedad. Y nos recuerda justamente que cuando la Biblia te habla en Efesios 6 de ponerse la armadura, no es una armadura para salir a combatir, sino para quedarse quieto, para defender tu posición, quedarte donde estás, porque así funcionaba el ejército romano, se plantaba en un lugar y se defendían unos con otros, y la idea es evitar las artimañas del diablo. ¿Qué son las artimañas del diablo? Emboscadas. Dios que quiere que te salgas de la línea, el diablo que quiere que vos te salgas de la línea, que vos te alejes, que vos te metas en donde él te quiere llevar para tenderte una emboscada. Entonces, ¿qué hay que hacer? No hay que ceder al impulso, no hay que elegir en caliente, esperar que el cerebro se acomode un poco, porque cuando uno lo tiene revuelto, las ideas que te van a salir son ideas revueltas. Entonces, este sería el otro aspecto de que Jehová es mi estandarte. En esas situaciones yo lo que tengo que hacer es ejercitar mi fe y ejercitar mi paciencia. Difícil. Esta, como cuestión práctica, por ahí es la lección más difícil de la semana. Porque es la lección más difícil de la vida, obviamente. Ejercitar la paciencia y no estropear los planes de Dios. La lección siguiente habla de Jehová Shalom y que Jehová es mi paz. Y recuerda este texto de Dios hablándole a Gedeón diciendo que
no solamente ve con estas tus fuerzas, que con eso vas a vencer, sino que le dice, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Entonces, eh, Dios lo que te da es eh, ya la victoria asegurada. Entonces uno puede salir y hacer cosas porque Gedeón tuvo que salir y enfrentarse en una situación de guerra. Eh, no es que Dios te da paz y uno se queda en el sillón. No, no funciona así. Dios te da paz en el corazón para poder salir y hacer las cosas que corresponde que hagas vos. Eh, y recuerda también el texto este de Jesús cuando hablaba a los discípulos que la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Recuerden que van a tener aflicción, ustedes no tengan miedo, no se acobarden, yo estoy con ustedes. Y acá plantea dos cosas. La paz tiene estas dos dimensiones de, especialmente en la mentalidad hebrea, ¿no? La paz tiene estas dos grandes dimensiones. Tiene la dimensión de estabilidad interna. No tiene que ver con las circunstancias de afuera. Las circunstancias de afuera pueden ser de conflicto, guerra, pelea, discusión, malestar, pero ¿cuál es la paz de Dios? La paz de Dios es esta estabilidad interna para actuar de la manera correcta y tiene esta otra dimensión de crecimiento. La idea de paz de Dios es una paz que trae crecimiento, es una paz del que cultiva. Entonces una paz que trabaja y espera la cosecha y riega y quita los... esta idea de paz tiene que ver con estas dos cosas. Es absolutamente interna y no le presta atención a las circunstancias. Uno puede tener problemas de la vida, pero puede tener paz y tiene que ver también con crecimiento. Entonces, eso sería la parte buena. Entonces, una vez más, ¿qué es lo que hay que ejercer en la parte buena para cumplir y llevarme a buen término esta estabilidad y este crecimiento? Bueno, fe y esperanza. Y fe y espera. La paz de Dios implica que uno está confiado en que va a tener un buen resultado y tiene que esperar ese buen resultado y tiene que seguir esperando y va a llevar un tiempo. Y como va a llevar un tiempo, uno tiene que ejercitar la fe, que es la fidelidad durante este proceso, y ejercitar la esperanza, renovar la esperanza para no perder de vista que realmente Dios cumple, realmente Dios sabe, si Él lo prometió lo va a cumplir. Entonces eso es lo que me da paz. No las circunstancias externas, porque yo puedo tener muchas circunstancias externas arregladas, pero tener mi mundo interior emocional en ebullición y obviamente no tengo paz. Y si tengo mucha tranquilidad, pero no veo ni espero nada mejor para el futuro, tampoco es una situación de paz, exactamente. Es una situación de depresión y no tiene que ver con la paz que Dios da. Esto es lo que tenía para compartir en la semana. Los textos o los temas que hablan de los nombres de Dios son muy interesantes. Quedan todavía dos más para la semana que viene, para la reunión que viene. Los más difíciles de la semana, que hay que saber elegir con cuidado si los van a dar o no. Y bueno, Dios nunca te abandone, y tocar el tema de pérdida de seres queridos es un tema difícil. Y el otro tema difícil es esto de saber esperar. Que esto de que Jehová es mi estandarte es muy lindo, toda la parte que uno tiene para recordar la parte que le toca a Dios. Pero es que Jehová sea mi estandarte, que Él va a pelear mis batallas, quiere decir que yo no las tengo que pelear.
y yo no tengo que arruinar el buen trabajo que está haciendo Dios. Entonces no tengo que salir a las disparadas haciendo cosas a lo loco, y me tengo que quedar quieto, y tengo que ejercitar paciencia, y tengo que ejercitar confianza, y todas estas cosas que nos cuestan un montón. Entonces uno tiene que volver. Por eso les compartía esta serie de textos que hablan de estarse quietos, para recordar un poco la parte que Dios les toca a Dios. Entonces uno dice, funcionó una vez, funcionó dos veces, funcionó tres veces, funcionó cuatro veces, funcionó cinco veces, ¿por qué no me va a funcionar a mí? Esa sería la gran conclusión. Entonces uno tiene que en esas situaciones recordar todas las grandes obras de Dios, todas las promesas cumplidas de Dios, no solamente en la Biblia, sino en nuestra propia vida, en nuestra comunidad, en personas que conocemos. Uno vio no solamente milagros, sino que vio vidas cambiadas. ¿Y por qué no yo? Tal vez hoy no, pero pasado mañana sí. Entonces, seguir anclado en la esperanza, seguir anclado en la promesa es el gran desafío, y me parece que una de las lecciones más difíciles, porque explicarla la podemos explicar fácil. Vivirla y ejercitarla, ay, nos va a costar. Entonces tenemos que buscar la manera de alentar a la gente a encontrar herramientas para poder cumplirlo, y no decirle simplemente vos tenés que hacer esto porque ya está. Si ya estaba mal y lo empezaste a señalar con el dedo y lo rompiste, lamentablemente es así. Entonces tenemos que buscar cómo sanar, alentar y fortalecer las rodillas debilitadas, que era lo que decía Efesios. Ahora sí, cumplí con lo que tenía para compartir. Si quieren, no sé, dejar de grabar y hablamos un poco más de cómo les va. No, grabamos todo. Bueno. Si alguien tiene alguna pregunta, la podemos hacer ahora. Si alguien quiere compartir algo, lo podemos hacer ahora. Eh, Son unas lecciones hermosas, muy enriquecedoras y creo que son muy prácticas. Eh, Tengamos en cuenta también como grupos los motivos de oración que venimos tratando, el plan Felipe, no olvidemos el plan Felipe de tener esa constancia de ayudarlos a los demás a que vayan tomando el hábito de tener por quién orar, ¿no? Y tomar el desafío, porque va a ser lindo el día que el Señor responda a cada una de esas peticiones de oración, ¿no es cierto? Que estamos haciendo todos juntos. Recordemos a la hermana de Andrés Orihuel, María Cristina, por favor, ella está con cáncer y la verdad que está bastante mal. Eh, Recordemos, Diana tiene a el esposo de Mirta Pichone, ¿cómo es Diana? Pichot, Pichones, pichones. Pichone. Sí. El esposo ya tiene metástasis en el hígado, así que está complicado y parece que no le pueden dar quimio. Recordemos a Miriam, que tuvo ese accidente tan grande en el colectivo. Yo me estuve comunicando, las nenas están bien, la nuera está bien, pero ella está muy golpeada en la parte del vientre. Así que recordemos esos motivos de oración, y si tienen a alguien más, los podemos poner ahora. Tenemos a Ana María Maritano, que al final no se operó del talón, pero bueno, está ahí en rehabilitación, no quiso operarse, no sé qué pasó ahí, pero no se quiso operar, ¿no, Elena? Claro, no se quiso operar porque no le aseguraban que quedaba bien, que quedaría bien. Y era exponerla a una operación y a un tratamiento que ella tampoco puede tomar mucha medicación porque ella tiene un problema de base del hígado, un problema que hace varios años casi la lleva a la muerte. Ella siempre cuenta el testimonio que, bueno, ella está viviendo porque Dios hizo un milagro, ella no le daban vida hace unos años y Dios la sanó, y bueno, pero se tiene que cuidar muchísimo.
Entonces ella prefirió en este tiempo no someterse a esa operación, no someter su cuerpo a un tratamiento que por ahí le iba a hacer mal a su problema de base y por ahí no le iba a quedar bien. Ahora, le dijo el médico que bueno, que está bien, el pie está respondiendo bien, no ha tenido las complicaciones que se esperaban, hubo desplazamiento, no sé qué, porque es el carcario, creo que es en el pie, porque ella se cayó en una escalera, y está respondiendo bien, pese a que no se operó, y le dijo que bueno, que se cuide mucho, y va haciendo todos los pasos que le dijo el médico, pero está bien, está mejor. Lo que sí me pide siempre que estemos orando por ella. Sí, sí. Así que bueno, recordémoslas, también recordemos a Imelda. ¿Qué sabes de Imelda? Sí. Y de Imelda hablé el otro día, me dijo que iba al médico, pero me dijo que ella después me iba a avisar lo que le dijo. Y me es muy difícil porque ella no tiene teléfono y el teléfono es del hijo y el hijo tiene un problema de salud bastante grave. Es un chico que tiene parece, deficiencia o sea, intelectual y además tiene Parkinson. Entonces hay momentos que está muy mal, que no coordina bien y no atiende el teléfono y lo único que tengo para comunicarme con ella es ese teléfono. Entonces Ujú. muchas veces no me atiende. Entonces ella me dijo que ella me va a llamar, que no espere que ella me va a llamar. Ok, Así que bueno, seguimos dijimos orando oráramos por también por Imelda. ella. Sí, 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 seguimos sí, orando sí. por Imelda. ¿Alguien más Sí. saben para compartir? No sé, Diana Baus, Eve, ¿cómo está? La vi en la iglesia, al final no pude hablar con ella. Y Eve está esperando el que sea el día del turno con el cirujano. Está Ajá. complicada, ya sea que le operen el corazón o que no la operen, está complicada. La operación es muy riesgosa también. Y bueno, usted la mencionó, pastora, y la verdad es que naturalmente ella necesita hablar de la muerte. Y bueno, yo la escucho, está muy tranquila, todo lo que dice es muy sensato, está aferrada a Cristo, pero es duro. Es dura es decir, naturalmente, aunque está tranquila, necesita hablar de la muerte y bueno, a veces se me hace un poco difícil. Me Pero bueno, ahí imagino. el Señor, en, ahí el Señor me va guiando a que hable poco y bueno, y ahí está. Mañana la voy a llamar. Este, Bueno, uno nunca genial. quiere que estas situaciones nunca las quiere, pero cuando vienen y bueno, No, es así. Hay y que es tener. que tampoco tenemos las respuestas específicamente con el tema de la muerte. Simplemente es más que nada prestarle el oído, eh, Sí, afirmarnos en el Señor, los dos, tanto vos como ella, aferrarse sí, al Señor para buscar sí, ese consuelo, ¿no? Esa sí, fortaleza interna que es de parte sí. del Señor nada más, No, no hay otra. ella en su forma de pensar está aferrada a la palabra. Es totalmente bíblico su razonamiento y está tranquila. Claro, me dice, yo le digo a la gente que estoy lista para morirme y todos se alarman y me dicen que no hable así. Es como que no puede hablar de lo que tiene constantemente en la cabeza, ¿no? La gente no quiere escuchar esas cosas. Sí, lo que Entonces, pasa bueno, también es que vos la escuchás un solo día a la semana de repente. Tal vez la claro, gente que está alrededor la escuchan todo el tiempo. Entonces, bueno, es como que es un sí, poquito duro tener que estar hablando todo el tiempo de la muerte. sí. Ella Eh, vive sola, ¿eh? sí, ya Vive sé, sola, pero la sí, visitan constantemente. claro, sí, eso sí, sí, Claro, sí. entonces cada vez que se encuentran que hablen de una cosa así, pero no están viendo la necesidad que tiene ella, básicamente.
Entonces, para uno que la escucha una vez cada tanto, y bueno, me resulta dentro de todo fácil, Ah, y aún así es complicado. ¿Te imaginas las sí, personas que tienen alrededor? claro, sí, es verdad. Claro, pero bueno, no, vamos a acompañarlas. Vos la llamás mañana, en todo caso la llamo el viernes, y a ponerle la oreja también un poquito, te acompaña en esto. Sí, sí, Gracias. pero sí, vamos a estar orando, que mirá si Dios nos sorprende con un milagro. Seguro, sí. ¿Por qué no? Así que Seguramente, sí. Porque aparte se confiemos, siente mucho mejor, me parece últimamente, que al confiemos. principio. Sí, sí. Por ahí Dios ya la operó, Amén, amén. porque le falta menos el aire y se siente mejor. Mira, mira. Sí, Gloria a Dios. Oremos también por Angélica, Angélica Martínez de Oz. Sí, Eh, Ella va a estar viajando el domingo, viaja a Tucumán, sí, pero está con todo un problema legal de alguien que usó su nombre y sí, hicieron toda una estafa. Y pobrecita, a la edad que tiene, vivir esas situaciones la bajoneó mucho. Así que se va a ir a Tucumán para despejarse, porque también la familia que la ve todo el día y la escucha todo el día, es como que ya no le tienen paciencia. Y necesita, pero ella necesita escuchar, le hace muy mal la soledad. Así que se va a ir para Tucumán a lo de un sobrino. Te contó Elena, ¿no? sí, sí, le invitó el sobrino que Claro, vaya. claro. Sí, pero es bastante grave el caso que tiene, porque le apareció una Sí, cuenta como que tiene un coche y una deuda enorme, y bueno, y no es verdad, no es de ella eso. Entonces, y según exacto. ella dice que es muy complicado. Usted, pastora, la aconsejaba bien, el domingo le decía que bueno, que además de orar, eh, que se consiga un abogado, un buen abogado. Pero no sé, porque es como que no sé si tiene un abogado, ¿eh? No sé. No, me parece que se metió mucho el yerno y la Pero hija. el yerno no es abogado, ni es contador. No, Hace no, un no, trabajo de contaduría, pero no es contador. no. Entonces, ella necesita, hoy para esto necesita un asesoramiento Un de un... asesoramiento legal y un recurso de amparo, porque No, es una persona muy mayor. No claro, pueden pero tocarla a ella de esa forma. claro. Entonces, porque que no, que el yerno averiguó con un abogado. Pero no es que tiene el abogado. Esto, qué sé yo, es un problema familiar que uno Vamos, no se vamos, puede meter. sí, sí, sí. Vamos a estar orando, acompañando a la pobrecita, porque la verdad que la angustia mucho y le hace muy mal a la salud. La Sí, realidad es sí, esa. sí, sí, sí. Le Sí, afecta estaba muy mucho. depresiva la otra vez, no quería, me decía que el lunes que tuvimos el grupo de vida, esa mañana yo lo tenemos de 11 a 12, y ella esta mañana dice que no tenía ánimo de entrar en el grupo ni nada, no se quería Claro, levantar. Y bueno, claro. de repente se levantó y participó del grupo, oró, todo, pero bueno, sí, la deprime mucho eso, que es una señora grande, se asusta Eso mucho. es una persona, tiene, ustedes la ven con el abracito de oso de siempre que los martes Sí. nos reparte, pero tiene 90 y pico de años esa No, mujercita. 87, pastora, por lo menos de angustia No, 90, 87. me parece que algo de 90 y pico, ¿eh? Después No te sé, yo averiguo bien, tengo, ¿eh? yo creo que Bueno, tengo, pero es muy mayor. Es muy si mayor. sacó unos años, no sé. Bueno, No, no sé. como ven, Por ahí yo le entendí mal. sí, tenemos muchos motivos de oración, muchos, Sí, muchos. sí, Tengámoslos sí. en cuenta. Este fin de semana tenemos el congreso ministerial. El sábado comienza a las 4 de la tarde. Va a estar el pastor Nicino y el pastor Rizo. Va a haber 2 talleres. Va a estar Perdón, pastora, ¿a qué hora empieza? Perdón, a las pastora, ¿a qué hora 4 de empieza? la tarde. Los 4, sí, sí, A está las bien. 4 de la tarde. Va a estar el buffet, así que si se quieren llevar el mate, va a haber un momentito para tomar un break.
y charlar Bueno. entre nosotros y tomar algo entre todos, ¿ok? Está bien, está bien. Y el domingo está el pastor Springer cerrando el congreso, así que va a estar muy lindo, muy lindo. Muy bien, ¿alguien tiene algo más que compartir? ¿Alguna duda con respecto a Alejandro? Si no, paramos acá. A la 1, a las 2 y a las 3 y paro la grabación. Ale, está No, saludando. saludos. Listo. A ver, ¿está seguro?